Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana estudiando y meditando acerca de lo que es el reino de Dios. Y vamos a conocer dos aspectos fundamentales que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a Juan el Bautista y a nuestro Señor Jesucristo, que nos hablan del reino de Dios. Precisamente Juan el Bautista en Mateo 3.1 nos narra que en aquellos días que vino Juan, él vino diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el reino de los cielos se había acercado a todos nosotros en ese momento. Y Juan 1.29 dice que al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. ¿Y qué fue lo que Juan dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan nos está narrando y nos está diciendo el propósito fundamental por lo cual nuestro Señor Jesucristo venía. Y venía precisamente para ser el Cordero que iba a ser inmolado, sacrificado, para quitar el pecado del mundo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, por su parte, en Lucas 17, 20, 21, nos narra también cómo el Señor Jesucristo a cada rato le preguntaban lo mismo. Y en Lucas 17 le preguntan los fariseos nuevamente cuándo había de venir el reino de Dios. O sea, esa era una inquietud que tenían tanto sus discípulos como también los fariseos. Ellos querían, y todo el pueblo de Israel quería saber cuándo iba a venir el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un rey. Esperaban a alguien que los viniera a liberar, alguien que les diera esa libertad. Pero la libertad que Dios les iba a dar no es la libertad que ellos esperaban. Entonces, ¿qué fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Y dijo: nadie sabe el tiempo ni la hora, dice, ni tendrán advertencia para eso. Dirán, helo aquí, helo allá, ¿verdad? Pero el reino de Dios, les decía, está entre vosotros. Cuando habla entre vosotros, ¿qué quiso decir con eso? O sea, ¿está dentro de ustedes, aquí con ustedes, o está en nuestro corazón? El reino de Dios está dentro de nosotros, entre nosotros. Entonces, significa que el reino está en nuestros corazones y está al alcance de todos los que creen. O sea, cada uno de nosotros somos iglesias de Jesucristo, porque Dios está dentro de nosotros y mora dentro de nosotros. Juan 3:3 dice que respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, le decía Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario que alguien nazca de nuevo para que pueda ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que son naturales, la gente las ve natural. El reino de Dios no es algo natural. El reino de Dios es algo sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento. Y eso nosotros como creyentes debemos de entenderlo así. Nosotros formamos parte precisamente de ese reino de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros debemos mostrar precisamente el reino de Dios? Los invito a que busquemos Colosenses 1, del 9 al 14. Y vamos a analizar lo que la palabra del Señor nos muestra a través de Colosenses. En el versículo 9 nos dice la palabra que por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Esto nos da un mandato sumamente importante para que nosotros en este momento estemos orando por cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, por todos los que creemos en Jesucristo y todos los que hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos orar unos por otros y pedir, dice la palabra, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es muy importante
lo que nos está diciendo la palabra cuando dice que debemos de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Se está refiriendo a un conocimiento como nosotros entendemos, de sabiduría, de poderme de arriba hacia abajo la palabra de Dios, o de ser un doctorado. No, se está refiriendo a un conocimiento y sabiduría e inteligencia espiritual, dice, espiritual, porque a través de esa inteligencia y sabiduría espiritual nosotros vamos a tener el conocimiento de ¿qué? De la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Y el versículo 10 nos dice para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo vamos a andar como es digno? Conociendo la voluntad de nuestro Dios. ¿Y cómo la conocemos? A través precisamente de su palabra. Es que podemos conocer su voluntad y cómo debemos de andar dignos como hijos de Dios. Y dice que agradándolo en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, dice la palabra. Quiere decir que ese poder, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos y me seréis testigos. O sea, ¿cómo somos testigos nosotros? Cuando nosotros compartimos precisamente todos esos testimonios. Fue muy bonito los testimonios del día viernes. Esos son testimonios que nosotros debemos darlos a las personas que no conocen a Jesucristo. Que somos testigos nosotros mismos de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras propias vidas, con nuestros trabajos. En todo eso debemos de dar gracias. Conforme a la potencia de su gloria, dice, para toda paciencia y longanimidad. Ahora, toda la paciencia y longanimidad significa la forma en que nosotros somos pacientes y de soportando las cuestiones de las personas, los rechazos de las personas con amor, o cualquier situación que se nos da. ¿Y cómo debemos hacerlo? Dice el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros hemos sido herederos, dice. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por esa potestad nosotros tenemos herencia, precisamente herencia de los santos en luz. ¿Por qué? Porque ya decíamos que nosotros somos luz. Y la luz se refleja a través de cuánto nosotros dejamos que Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo more y refleje en nosotros precisamente esa luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. ¿De quién es el reino? De su amado Hijo, en quien tenemos, dice, redención por su sangre y perdón de pecados. Todos nuestros pecados fueron quitados, porque Él era precisamente el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y nos quitó el pecado a cada uno de nosotros. Ahora, esto es lo que precisamente nosotros necesitamos. Y esto es parte de la oración que Pablo hacía. Estos versículos forman parte de la oración que el apóstol Pablo desarrolló e hizo. Pero también vamos a conocer cuál fue la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo a su Padre, al Padre Dios. Y aquí entramos en una oración que muchos dicen que es entrar en tierra santa, porque es una comunicación entre el Padre y el Hijo. Y eso lo vemos en Juan 17. Dice Juan 17, y vamos a analizar
del 1 al 3. Dice Juan 17, 1, 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que la vida eterna es que nosotros conozcamos al Padre y conozcamos a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer al Padre? El Señor dice que el que me ve a mí, conoce a mi Padre. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo habla y nos habla a través de su palabra es palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y vemos la palabra de Dios, debemos de hacerlo con suma reverencia, porque lo que estamos hablando y escuchando es la palabra del Padre a través de su Hijo Jesucristo, a través de ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y a través del cual nosotros podemos tener vida eterna y podemos tener esa entrada para poder pedirle a Él en estos momentos en los que nosotros encontramos. No hay otra solución. No hay otra cosa en la cual nosotros tenemos salvación, vida eterna. En esta situación, todos son instrumentos de nuestro Señor Jesucristo. Los médicos, todos. Él es el que tiene el poder. Él es el que mantiene el poder. Por nada estéis afanados, dice la palabra del Señor, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Tenemos esa libre entrada, hermano. Usted pídale al Señor. Pídale al Señor. Y el Señor le va a responder. Tal vez su respuesta no es la respuesta en el tiempo que usted quiere, pero Él tendrá esa respuesta. Dice la oración que nuestro Señor Jesucristo, del Padre nuestro: venga tu reino, dice, y hágase tu voluntad. En muchas oportunidades nosotros pedimos y le pedimos a Dios nuestra voluntad. Señor, hazme esto, Señor, hazme lo otro, y lo quiero de esta manera, y lo quiero de otro. Pero no es así como debemos de pedir. Señor, yo te pido, pero que sea tu voluntad. Como el Señor le dijo: Padre, si es posible, quítame esta copa, quítame este sufrimiento, pero hágase tu voluntad. De esa manera nosotros tenemos que estar encomendados a Dios. De esa manera debemos de dejar que sea Dios el que haga la obra en cada uno de nosotros. Que sea Dios a través de nuestro Señor Jesucristo el que nos libre precisamente de toda esta situación difícil en la que nosotros vivimos. Que cuide a nuestras familias, que nos proteja. Pidámosle a Él. Él es el único Rey. Es el único Rey que vive en ti. Él es el Rey soberano. Déjalo actuar. Sométete a nuestro Rey. Él es todopoderoso. Él es el que tiene control sobre mi vida, sobre tu vida y sobre la vida de todos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Oremos, hermanos.
Bendito Padre, mi Señor y Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites abrir tu palabra y poder aprender lo que tú quieres que nosotros comprendamos, Señor. Muéstranos el camino, Señor. Muéstranos cómo poder conocerte día a día más, Señor. Ayúdanos en estos momentos difíciles para que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en ti, Señor. Protege a todos nuestros hermanos que tienen enfermedad del COVID o de cualquier situación. A todos nuestros hermanos que están sin trabajo, Señor, provéeles también, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.